fallecida que estaba al borde de la muerte en Japón. La cría fue encontrada con hipotermia y también con hipoglucemia, pero gracias a los cuidados intensivos de los veterinarios comenzó a salir adelante hasta poder levantarse por sí misma. Sin embargo, como aún es muy pequeña, necesita ayuda para alimentarse y también aprender a nadar. El acuario publicó en sus redes sociales un video donde se puede ver a esta pequeña foca anillada tomando su primera clase de natación. Las focas anilladas son poco comunes y la única especie que puede mantenerse respirando en agujeros de mar congelado. Cuenta pública. Y bueno, ya se lo hemos estado contando, estamos en los minutos previos a una nueva cuenta pública. Vamos de inmediato al Congreso Nacional. Está ahí Kevin Felgueras para contarnos lo que está ocurriendo hasta ahora. Kevin. ¿Cómo estás, Pati? Muy buenas tardes. Claro, llegaron ya algunos invitados, particularmente ministros de Estado, el fiscal nacional, el director del CERVEL, Andrés Tagle, también ha arribado al Congreso Nacional en esta ceremonia que nuevamente será por segundo año consecutivo en medio de una pandemia. Un aforo reducido de un total de 46 personas sentadas y 4 camarógrafos. Es lo que se tendrá al interior del Salón de Honor del Congreso Nacional, donde a las 3 de la tarde se dará inicio a esta sesión del Congreso Pleno, donde se va a desarrollar, por cierto, esta última cuenta pública del segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. Octava cuenta pública en su cuenta personal, la número 32 desde el retorno a la democracia. Son parte de los números que van enmarcando esta jornada, donde se esperan varios anuncios, principalmente en materia de seguridad, pero también un recuento de lo que ha sido esta pandemia en nuestro país. Recordemos, el año pasado esta cuenta pública no se realizó el 1 de junio, sino que el 31 de julio se modificó en 2 meses la fecha de la cuenta pública presidencial, pero este año se vuelve a la tradición, aunque en un horario distinto. Las últimas 2 cuentas públicas fueron en horario prime. Ahora volvemos a esta ceremonia con luz de día particularmente, pero a las 3 de la tarde, algo que no se había visto en los últimos años. Son parte de las particularidades de esta cuenta pública, que va a contar con la comparecencia de varios parlamentarios, aunque, Pati, se comentaba al principio que hay algunos parlamentarios que definitivamente no van a venir. Sí, Kevin Felgueras, estamos viendo imágenes ahí desde el Cerro Castillo, donde ya va saliendo la comitiva presidencial rumbo hasta el Congreso con el presidente Sebastián Piñera para ya comenzar a eso de las 3 de la tarde esta cuenta pública de este año. Y tú comentabas antes, mientras nos mostrabas ahí los preparativos, que antes de ingresar al lugar donde realiza este discurso hay una sala donde puede pasar unos minutos, se hacen ahí los últimos revisiones, detalles, para luego poder iniciar este proceso a las 3 de la tarde, ¿no? Justamente el salón protocolar que ha recibido a todos los jefes de Estado que han realizado esta cuenta pública. Él ingresa al Congreso Nacional y, a diferencia del año pasado, donde una persona, un especialista, le tomó la temperatura con estas máquinas al presidente Sebastián Piñera, hoy hay una máquina automatizada para que se tome la temperatura, luego se coloque alcohol gel en las manos y pase a este salón protocolar. Pudimos estar adentro hace un par de minutos. Este salón está obviamente con un par de detalles, por cierto, para que el presidente de la República pueda definir algunas cosas del discurso y posteriormente ingresar al Salón de Honor del Congreso Nacional, donde precisamente está nuestro compañero Poirot Escobedo, mirando cómo se van llenando estas 46 sillas. Poirot. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas tardes. Bueno, dabas un completo detalle de lo que va a ser esta cuenta pública presidencial, la última del mandato de la máxima autoridad de nuestro país, el presidente Sebastián Piñera. Acá la seguridad nos permitió estar unos pocos minutos, agradecemos por cierto a la cortesía, para comentarles que ya han comenzado a llegar las primeras autoridades invitadas en un aforo máximo de 50 personas para esta cuenta pública, distintos años anteriores en donde se hacía con el Congreso Pleno y un número importante de delegaciones en algunos casos, y en esta ocasión se ve todo reducido en cuanto al aforo, especialmente por la pandemia del COVID-19. Importante, por cierto, los llamados que han hecho
durante la mañana, parlamentarios de oposición y también de oficialismo, en cuanto a las expectativas de una cuenta pública que ha sido planteada por los propios parlamentarios y parlamentarias como la del legado de este gobierno, que es lo que finalmente va a recordar la gente y cuáles van a ser los anuncios que marcarán especialmente este periodo, considerando la pandemia y también que un 41% de los proyectos que fueron ingresados desde la última cuenta pública del año pasado a la fecha tienen relación con ayudas económicas y también con las medidas sanitarias. Pasemos a escuchar rápidamente cuáles fueron esas impresiones que surgieron durante la mañana y también las expectativas que hay de cara a este mensaje presidencial. Bien, en fin, en definitiva, lo que me comentaban durante la mañana, yo les decía es que hay mucha ansiedad, mucha expectativa en lo que pueda ocurrir con el IFE. Durante la mañana estaba la Comisión de Desarrollo Social sesionando y hay que ver si es que se incorpora o no un anuncio en ese tenor de un IFE universal para ampliar su cobertura en este mensaje del presidente Sebastián Piñera. Sí, Poirot, estamos viendo ahí ya las imágenes, algunos de los ministros que ya han llegado, que están en el Salón de Honor, va el presidente Sebastián Piñera hasta el Congreso, todo listo y preparado para que comience esta cuenta pública. Terminamos nosotros esta revisión de noticias aquí en 24 tarde, pero sigue, por supuesto, toda la transmisión especial que tenemos preparado con todos los equipos y con Connie Santamaría respecto a esta cuenta pública 2021. Buenas tardes. Con el auspicio de Apoderado.cl hemos presentado 24 tarde. Cuenta pública. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión especial de la última cuenta pública del presidente Sebastián Piñera. A las 3 de la tarde está programado el discurso del mandatario en el Congreso Nacional en Valparaíso. Se espera que haga un balance de su gestión y que fije algunas prioridades para los últimos meses que le quedan de mandato. Tenemos a nuestros equipos ahí desplegados en los diferentes puntos en Cerro Castillo, de donde está saliendo, ¿cierto?, el presidente Sebastián Piñera rumbo al Congreso. Estamos, por supuesto, también en el Congreso Nacional, en dos puntos diferentes, hasta donde ya empiezan a llegar, ya han empezado a llegar los invitados. Estamos viendo, de hecho, la salida desde Cerro Castillo de la caravana que lleva al presidente Sebastián Piñera a entregar su última cuenta pública al Congreso Nacional. Al igual que el año pasado, el mensaje presidencial se hará en medio de la pandemia, por lo que nuevamente se aplicarán medidas estrictas sanitarias, aunque también hay algunas cosas inéditas como el horario en que se va a transmitir este discurso. Se emitirá por primera vez a las 3 de la tarde. Recordemos que la primera cuenta pública de este segundo mandato de Sebastián Piñera fue a las 10 de la mañana, las dos siguientes en horario prime, 10 de la noche, 9 de la noche, y esta última se realiza por primera vez a las 3 de la tarde. Entre las medidas que se han fijado es un aforo reducido de un máximo de 50 personas que estarán en forma presencial ahí en el Salón de Honor del Congreso, y ya vemos la imagen de algunos de los ministros que acompañarán al presidente, porque no estará todo su gabinete, estará el comité político. Hemos visto ya ahí llegar, ¿cierto?, al ministro del Interior, al ministro secretario general de la Presidencia, también de Gobierno, al ministro de Hacienda, la ministra Carla Rubilar. Tal vez como extras, además del comité político, podemos decir que este año el presidente ha invitado al ministro de Educación, al ministro de Salud, obviamente, en medio de una pandemia, a la subsecretaria de Salud, Paula Daza, y también la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell. Ahí al interior, ¿cierto?, en el Congreso se encuentra Kevin Felgueras, que nos puede contar, Kevin, cómo está en este momento el Congreso a minutos de que llegue el presidente a entregar su última cuenta pública. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Connie? Muy buenas tardes. Precisamente tú la mencionabas recién, una de las dos subsecretarias invitadas a esta ceremonia, la cuenta pública, la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, llegando acá al Congreso Nacional, una de las pocas invitadas, por cierto, entendiendo los aforos, bien lo marcabas tú, solo 46 personas sentadas y 4 camarógrafos, es decir, un total de 50 personas al interior del Salón de Honor del Congreso Nacional para esta segunda cuenta pública en pandemia,
pandemia, con distintos aforos, sin coro, por ejemplo, sin comisión de pórtico. De hecho, en las imágenes que teníamos de años anteriores, esta imagen, la que ustedes ven en la cámara de Alfonso Contreras, estaba llena de parlamentarios que recibían al presidente de la República. Hoy no hay efectivamente comisión de pórtico ni comisión de reja, como se le conoce tradicionalmente, entendiendo las medidas sanitarias. Solo minutos restan para que el presidente arriba acá al Congreso Nacional. Pasará por el salón protocolar, habilitado especialmente para que él pueda estar un par de minutos y luego ingresar al Salón de Honor para su octava cuenta pública en lo que va, obviamente, de su propia carrera política. Es la cuarta de su segundo gobierno y la número 32 desde el retorno a la democracia, que son números que son bien importantes. Ahí nosotros, de hecho, vemos llegar, al parecer, el auto del presidente de la República con harto tiempo de anticipación, Connie, 15 minutos antes de la hora estipulada. Usualmente se llega más cerca de la hora del discurso para que la espera sea más breve, pero ya ha arribado acá a Avenida Pedro Montt el presidente de la República, Sebastián Piñera, a solo segundos de que haga ingreso precisamente acá al Congreso Nacional para entregar esta cuenta pública, Connie, que va a tener varios elementos novedosos. Sí, antes de ir a los ejes que se esperan, ¿cierto?, del discurso, una sola pregunta. Los invitados, que son los parlamentarios, porque no pueden estar todos por el aforo reducido, ¿cierto? Muchos van a estar en forma telemática, mientras vemos ahí la imagen del auto del que se va a bajar el presidente de la República. Pero hay algunos que fueron como seleccionados. ¿Cómo lo hicieron? ¿Jefes de partido, jefes de comité? ¿Quiénes van a estar presencialmente ahí en el salón? Ayer estuvimos justamente con Guillermo Miranda, de Ceremonial y Protocolo del Senado, mientras estaban llamando a los parlamentarios. Se llamaba principalmente al jefe de bancada o jefe de comité, haciendo la invitación, y si es que éste no podía asistir por cualquier tema personal o sanitario, efectivamente lo que se hacía era llamar a una especie de reemplazante. Pero, por ejemplo, se invitó a Amaro Labra del Partido Comunista y él temprano le decía a nuestro compañero Poirot Escobedo que no iba a asistir. No se invitó, por ejemplo, a la diputada del Partido Humanista, Pamela Giles, porque el cupo lo ocupaba otra persona, pero ella solicitó arribar hasta acá al Congreso Nacional y pidió precisamente a Ceremonial y Protocolo poder ingresar al Salón de Honor, y entendemos que se le dio la venia para que ella pudiese estar dentro del salón. Así que esto ha ido modificándose con el paso de las horas, mientras esperamos, por cierto, que el presidente de la República baje de su auto, haga ingreso. Va a ser recibido precisamente por Guillermo Miranda, que es de Ceremonial y Protocolo. Ahí lo vemos ya bajar del vehículo con la banda presidencial en esta con su mascarilla, cuenta pública, con su mascarilla y con la primera dama, Cecilia Morel. Recordemos que, a diferencia del año pasado, será tomada la temperatura de manera digital y no por una persona, entendiendo que se han instalado 2 termómetros. Ahí lo recibe Guillermo Miranda, de Ceremonial y Protocolo. Hay unos aplausos, de hecho, desde una esquina al frente del Congreso Nacional, y vemos el ingreso del presidente de la República, que por octava vez hace ingreso al Congreso Nacional para rendirle cuenta a la nación. Estamos viendo la imagen, entonces es la última vez que el presidente de la República ingresa a hacer una cuenta pública, ¿cierto? La última vez de su segundo mandato, como tú decías, Kevin, tú bien decías, es la octava vez que lo realiza, considerando su primer y segundo mandato. Claro, es muy diferente a otros años, no solamente por la pandemia, donde, como tú decías, no vemos ningún comité de pórtico. Normalmente aquí estaban, ¿cierto?, los parlamentarios recibiendo, aquí le toman la temperatura, tanto a la primera dama como al presidente de la República, le dan su alcohol gel, ¿cierto?, todas medidas sanitarias que se repiten desde el año pasado. Y claro, y con un público bastante menor al interior del Salón de Honor, y también con una intensa seguridad en el perímetro que rodea al Congreso, ¿cierto, Kevin? Sí, justamente. De hecho, los cortes de tránsito se realizaron a partir de oficialmente las 11 de la mañana, pero nosotros que llegamos acá cerca de las 8:30, 9, ya estaban algunos cortes de tránsito, por ejemplo, en Avenida Pedro Montt, también en las calles aledañas al Congreso Nacional. Así que hay harto corte de tránsito que está estipulado hasta las 6 de la tarde, por lo tanto se calcula que el discurso del presidente pueda demorar cerca de 1 hora y media a 2 horas. Nosotros precisamente ya perdimos la visión del presidente de la República, que entendemos está entrando al salón protocolar, este salón que mostrábamos en la segunda edición de 24 horas
cómo está refaccionado, acondicionado precisamente para que el presidente tenga un par de minutos ahí, precisamente antes de ingresar al Salón de Honor, donde ya se le está pidiendo a los invitados que puedan tomar su asiento y precisamente poder ubicarse para recibir al presidente de la República y esta última cuenta que le va a rendir a la nación luego de ya sus años de gobierno de aquí. Dicen muchos, se espera los últimos lineamientos que entregue el presidente de la República. Al parecer habrían anuncios en materia de seguridad, según se ha comentado en algunos medios de comunicación. Y, por cierto, saber qué pasará, por ejemplo, con la agenda de mínimos comunes. También qué pasará con la reforma previsional, si es que habrán algunos elementos abordados en esta discusión y en este discurso presidencial que se espera ya para los próximos minutos, Connie. Estamos viendo a los invitados, mientras, claro, sabemos que en estos minutos, cuando faltan 10 minutos para las 3 de la tarde, el presidente Sebastián Piñera se encuentra en este salón protocolar que tú mostraste, ¿cierto?, hace pocos minutos, a la espera del ingreso, que debiera ser en 5 minutos más al Salón de Honor. Los invitados están tomando sus asientos, son 46 sillas dispuestas, ¿cierto?, para invitados, entre los que se encontraban, y veíamos ahí las imágenes, además de los miembros de su gabinete que lo acompañan, el presidente de la Corte Suprema, el fiscal nacional, el Contralor General de la República, el presidente del Banco Central. Vemos ahí también a la subsecretaria Paula Daza, que es una de las invitadas especiales esta vez. También estaba invitado, yo no he visto todavía la imagen, pero el nuncio apostólico, ¿cierto?, en representación. ¿Está o no? Lo vimos entrar por lo menos. Ahí sí está, claro, porque él está en representación de todo el cuerpo diplomático de Chile. Recordemos que en las cuentas públicas tradicionales, previo a la pandemia, está invitado todo el cuerpo diplomático. Ahora está invitado solamente el nuncio en representación de todos ellos. Pero vamos del Congreso Nacional, mientras esperamos que ingrese el presidente, y vemos ahí algunos parlamentarios. Vamos con Valentina Reyes al Palacio de la Moneda, donde comenzó el día bastante más temprano, ¿cierto?, con la fotografía tradicional de ministros y subsecretarios. Valentina, muy buenas tardes. Hola, Connie, buenas tardes. Sí, esto que se vivía en Cerro Castillo hace 2 años, antes de la pandemia, se trasladó al Palacio de la Moneda muy temprano. De hecho, a las 8:30 de la mañana comenzaron a llegar los ministros y subsecretarios. La primera foto fue del presidente y sus ministros y su gabinete, y luego vino el turno de los subsecretarios, quienes recibieron con un aplauso al mandatario. De hecho, antes de la fotografía pudimos hablar con el ministro Jaime Belolio, el ministro vocero de gobierno. Le preguntábamos qué podíamos esperar de esta cuenta pública, y el ministro dijo que habrá reflexión por parte del presidente Sebastián Piñera. Ante lo que ha pedido la oposición, autocrítica por parte del Ejecutivo, el ministro Belolio respondió y pidió a la oposición que primero escuchen y luego generen los comentarios respecto a este último mensaje del presidente ante el Congreso Nacional. En este minuto en el Palacio de la Moneda están llegando ministros también, porque recordemos, no están todos en Valparaíso, y el resto del gabinete va a ver acá en el Palacio de la Moneda, en el Salón Mombaras, el discurso. Cuando termine el discurso van a existir acá vocerías por parte de los secretarios de Estado para hacer las bajadas comunicacionales respecto a lo que diga el presidente, a los anuncios o al balance que haga respecto a su periodo presidencial, ya que esta es su última cuenta pública. Otro tema pendiente son los proyectos que están en trámite en el Congreso Nacional. Recordemos los proyectos en el marco de los mínimos comunes, en donde se discutió, por ejemplo, o se está discutiendo el IFE universal, que está pendiente todavía la posibilidad de aumentar este IFE universal, y donde en el Congreso durante esta jornada avanzaron los proyectos que buscan dar más apoyo a las pequeñas y medianas empresas golpeadas por la pandemia. Ese es el contexto, de eso se habló acá en el Palacio de la Moneda temprano, y ahora ha llegado el ministro del Trabajo, por ejemplo, el ministro de Obras Públicas, para seguir desde la sede de gobierno esta última cuenta pública del mandatario. Acá ya se vivió por lo menos la primera parte de las fotografías, la oficial. Sí. Ahora hay que esperar que vean el discurso de los ministros y luego las reacciones en el Palacio de la Moneda. Exactamente, una tradición, como tú decías, Valentina, que normalmente se hacía la fotografía en Cerro Castillo y se trasladó
por también la emergencia sanitaria, ¿cierto?, la pandemia, al Palacio de la Moneda. Estaremos pendientes de lo que ocurre ahí también en el Palacio de Gobierno. Volvemos al Congreso. Kevin, un par de preguntas que te dejamos pendiente del contacto anterior. Primero, que situemos quiénes van a estar en la testera, ¿cierto?, del Congreso Nacional. La presidenta del Senado, obviamente, Yasna Proboste, que estará ahí abriendo la sesión. Y también escucharemos al presidente, nos imaginamos, hacer un balance un poco de lo que han sido estos 3 años, no solamente el último año de gobierno, ¿cierto? Justamente, Connie, antes de entrar en el detalle de quién está en la testera, me gustaría marcar también un detalle en los invitados, porque vimos llegar hace un par de minutos a la ministra de Desarrollo Social y Familia, Carla Rubilar, que hasta ayer no estaba en la lista de invitados. Esta mañana sí La Moneda lo confirmó. Dentro del comité político era la única que no iba a asistir, pero se modificó esa decisión y finalmente Carla Rubilar está... La verdad es que no lo sabemos, solo sabemos que ayer desde Ceremonial y Protocolo nos dijeron no está invitada Carla Rubilar y hoy en la mañana esa decisión cambió. Eso se modificó desde el Palacio de la Moneda, pero es una información objetiva y oficial finalmente que Carla Rubilar no iba a ser invitada y que hoy finalmente también es invitada y está el comité político completo acá en el Congreso Nacional. Sobre quiénes están en la testera tradicionalmente están los secretarios tanto de la Cámara como del Senado, Miguel Landeros y Raúl Guzmán. También los presidentes de cada corporación, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Diego Paulsen, y la presidenta del Senado, Yasna Proboste, que finalmente es quien va a abrir la sesión, porque esta, recordemos, es una sesión del Congreso Pleno, donde está convocada tanto la Cámara como el Senado y distintas autoridades y, por cierto, también el presidente de la República. Y tú bien lo decías, se espera no solo la proyección para los próximos meses, sino que también un balance de lo que han sido estos 3 años de gobierno. Por lo tanto, debería haber alguna mención, decían algunos parlamentarios, sobre lo que sucedió en el estallido social, también lo que han sucedido en estos casi 2 años de pandemia en nuestro país y qué va a pasar de ahora en adelante. Por eso marcábamos, por ejemplo, Connie, la discusión de la reforma previsional, que ha sido o fue uno de los estandartes de lucha de esta administración y que hoy se mantiene en su discusión en el Senado. Exactamente, claro. Lo más probable es que el presidente haga mención, ¿cierto?, a lo que ha ocurrido después del estallido social, lo que significó, ¿cierto?, el acuerdo político, el acuerdo por la paz que llevó a realizar un plebiscito el 25 de octubre pasado y las elecciones también el del 15 y el 16 de mayo y la situación política en la que estamos actualmente. Probablemente va a hacer mención también a lo que ha sido la emergencia sanitaria, el plan de vacunación que ha desarrollado el gobierno, entre otras cosas, y se espera, Kevin, que haya algún anuncio con respecto a los mínimos comunes. Recordemos que lo último que supimos es que el gobierno pidió unas horas más o unos días más antes de que se tramitara algunos de estos proyectos, ¿cierto?, sobre todo el del IFE ampliado, el del IFE de emergencia. Sí, justamente, y antes de que ingrese el presidente de la República al Salón de Honor, precisamente nuestro compañero Poirot Escobedo estuvo reporteando ese tema y finalmente el gobierno no llegó con una nueva propuesta. Se mantiene el proyecto original de aumento del ingreso familiar de emergencia. Por cierto, es una de las preguntas que sí o sí le tenemos a la ministra de Desarrollo Social y Familia, Carla Rubilar, quien fue la que pidió más tiempo precisamente a nombre del gobierno para llegar con una nueva indicación, quizás aumentando montos y plazos. Al parecer no se llegó a acuerdo dentro del Ejecutivo y, por cierto, habría que esperar si es que hay algún anuncio con respecto a los mínimos comunes, que también contempla, recordemos, apoyo directo a las pequeñas y medianas empresas y beneficios tributarios que se están tramitando tanto en la Cámara como en el Senado. Y marcar, por cierto, en estos minutos previos que además estamos a puertas de que inicie su trabajo en la Convención Constituyente, claro, entendiendo que, por cierto, estamos en un proceso muy importante. Quizás tengamos, por ejemplo, una fecha en la que el presidente de la República convoque a la Convención para iniciar su trabajo, que se puede extender por 9 meses, prorrogable a 1 año. Estamos viendo ya ahí, ¿cierto?, los invitados que se encuentran al interior del Salón de Honor. Decías tú, Kevin, algunos cambios con respecto a otros años. No habrá música interpretada, sino que habrá música envasada, ¿cierto?
Sí, justamente, no hay coro, tampoco hubo comisión de pórtico, se reduce al mínimo la cantidad de personas que van a estar al interior del Salón de Honor. La idea es, por cierto, evitar cualquier tipo de contagio. De todas maneras, se han tomado todas las prevenciones del caso. Al interior del Salón de Honor solo habrá 50 personas en total o incluso menos, entendiendo que puede haber parlamentarios que no lleguen a esta cita a pesar de las invitaciones que se han cursado. Insistimos, son 46 personas sentadas en total y solo 4 camarógrafos de la señal oficial los que pueden estar al interior del Salón de Honor al momento de realizarse esta cuenta pública que está por comenzar en un par de minutos. Bueno, te cuento que tú, ¿cierto?, hacías el punto de la invitación de Carla Rubilar a última hora, podríamos decir, ¿cierto? Sí. Bueno, ella ha publicado un tuit, en su cuenta de Twitter ha publicado, ¿cierto?, un tuit que lo vamos a poner ahí en la imagen. Dice: llegué muy apurada a la cuenta pública 2021 y en un descuido involuntario me bajé sin mi mascarilla del auto. Lo enmendé inmediatamente y pido todas las disculpas pertinentes, pues reconozco que todos somos responsables de mantener las medidas de autocuidado. Y viene una fotografía de ella al interior del Salón de Honor ya con la mascarilla puesta. Ahí vemos la imagen, ¿cierto? En combinación con su vestuario, como siempre es tradición en esta ministra. Bueno, nada dice de que no la habían invitado, pero dijo llegó muy apurada a la cuenta pública, por algo habrá sido. Sí. Llegó bastante sonriente y eso lo pudimos notar gracias a que se bajó sin su mascarilla, así que efectivamente qué bueno que se haya enmendado eso, porque al interior del Salón de Honor cero posibilidad de estar sin mascarilla. Todos deben estar con mascarilla, a excepción probablemente del presidente de la República, que ya va a hacer su ingreso al Salón de Honor del Congreso Nacional. Vemos la imagen entonces. El presidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique, acompañado de su señora Cecilia Morel, primera dama de la Nación. Aplausos en el Salón de Honor del Congreso Nacional mientras hace su ingreso el presidente de la República, acompañado de Cecilia Morel, para iniciar la última cuenta pública de su mandato. Vamos a escuchar probablemente el himno nacional en pocos segundos más. Antes de que se dé inicio a la sesión, deja el presidente, ¿cierto?, a Cecilia Morel, a su esposa en su asiento y se dirige a la testera a saludar al presidente de la Cámara de Diputados, la presidenta del Senado y a los secretarios de ambas cámaras. Muy puntual, son las 3 de la tarde con 01 minutos. Y ya está al interior entonces el presidente Sebastián Piñera y se dará inicio a esta sesión del Congreso Pleno por parte de la presidenta del Senado. Escuchamos el himno nacional.